El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este capítulo, este episodio, mejor dicho, número 35 de nuestro podcast dedicado al canto, su historia, sus intérpretes, sus tratadistas. Hoy dedicado a uno de los grandes cantantes de la historia del canto, que tenía un alias que era Siface. Siface, su verdadero nombre era Giovanni Francesco Grossi y nació allá por el año 1653 y murió asesinado prematuramente a los 44 años, en el año 1697, en el en el culmen de su fama como cantante, que como veremos ahora, pues era algo espectacular. Su historia daría para una película de estas, un biopic, como le llaman ahora, porque no tiene desperdicio, y su final a manos de unos asesinos contratados no por un marido celoso, por una infidelidad, sino por unos hermanos celosos y furiosos de que un castrado tuviera relaciones con una hermana que se había quedado viuda y que ya se habían encargado ellos, con su machismo propio de la época, de meter en un convento en Bolonia, en la ciudad de Bolonia. Bueno, pues este es la historia final, pero antes de todo este trágico final de Siface, el gran cantante, digamos, si hay un cantante, uno de los grandes cantantes castrados, si Farinello o Farinelli, Carlo Broschi, podemos decir que es el cantante prototipo, el paradigma del virtuoso del siglo XVIII, Siface lo fue en el siglo XVII, puesto que el pobre no llegó a culminar una carrera. Giovanni Francesco Grossi se ha escrito bastante de él en multitud de monografías que hablan de castratos, que hablan de intérpretes, historia de la ópera, etcétera, etcétera. Pero todas estas monografías, todos estos artículos se refieren, digamos, toman toda la información de un libro de principios del siglo XX de un musicólogo, Corrado Ricci, que era especialista, digamos, en la historia de la ópera, el canto, y que escribió muchísimo sobre ello. Un libro que se llama Figure e figuri del mondo teatrale, figuras y figuras del mundo teatral. Está publicado en el año 1920, se puede encontrar en internet. De hecho, yo tengo la versión digital, porque está claro que hay libros que en formato físico están descatalogados y no hay manera de conseguirlos. En este caso tengo la versión digital del libro. Bueno, pues ese libro, Figuras del Mundo Teatral, del año 1920, es la fuente principal en la que se basan todos los articulistas, monografistas, estudiosos del arte lírico, del canto, del mundo de los castrati, de los castrados, que ya sabéis que era un término que no se utilizaba en la época. En la época no se refería nadie a ellos como castrati o castrato, sino que se referían con el nombre de músico, virtuoso, cantante sin más. O sea, normalmente lo más propio es cuando ves en los elencos de los libretos de las óperas y ves la expresión músico del duque de Mantua, pues está claro que ese músico es porque es un eufemismo para referirse a un castrato. Bueno, Siface, ha habido diferentes ideas de por qué se llamó Siface. La idea que tiene más adeptos y de la que habla Corrado Ricci es que tuvo tal éxito en el año 1678 en Venecia con una ópera de Francesco Cavalli, Scipione Africano, Escipión el africano, que
en el que interpretó el papel de Siface, justamente Siface, escrito en castellano, que a partir de ese momento todo el mundo lo tildó, lo conoció como Siface. Ahora bien, si seguimos la base de datos, yo siempre intento acudir a bases de datos científicas, la base de datos de la Universidad de Bolonia, Corago, la premier de esta ópera de Francesco Cavalli no fue, como dice Corrado Ricci, en Venecia, que puede ser que efectivamente se hiciera en Venecia, pero la premier, la primera vez que se hizo fue en el año 1671 en Roma, no en Venecia. ¿Por qué es importante esto? Porque Siface, ¿cómo llega Siface ahí a cantar? Pues llega procedente del coro pontificio, del coro del Papa, donde era cantor de la capilla pontificia, y llega a esa ópera en Roma porque ya era conocido como intérprete castrato en la capilla pontificia. Ya sabéis que las mujeres no podían cantar hasta el siglo XIX y por tanto en los oficios litúrgicos, y por tanto había dos opciones. Una, tener a niños, que no era muy práctico porque se tardaba muchos años en formarlos, y cuando ya estaban formados y conocían el repertorio y cantaban perfectamente, cambiaban la voz, con lo cual da capo, había que empezar de nuevo. La solución, utilizar a castratis, a castrati, a castrados en castellano. Bueno, pues como digo, la ópera esta premier fue en Roma en el año 1671, y a partir de ahí Giovanni Francesco Grossi fue conocido como Siface. Luego cantó a los grandes compositores de la época, sobre todo Alessandro Scarlatti en Nápoles, Pasquini, Sabadini, Ziani, Pollarolo, Perti y muchos otros. Luego lo comentaremos exactamente los títulos que aparecen en la base de datos de Corago. Lo que sí cuenta Ricci es que debido al éxito de esta primera aparición en Escipión el Africano de Cavalli, el gran duque de Módena le ofreció su protección y su estipendio, es decir, lo tomó a su servicio, un estipendio mensual. Era tan conocido y tenía tanta fama ya por aquellos años que la mismísima Cristina de Suecia escribió al duque de Módena para agradecerle haberle prestado a su castrato para su teatro, y que había quedado muy satisfecho de la actuación de Siface. Parece las crónicas que se cuentan, ¿no? Decía que a cada aria que cantaba Siface el teatro resonaba con aplausos y expresiones de viva, viva. Debía de ser algo espectacular. Lo que tenía Siface y que le pudo costar la cárcel, no estuvo en la cárcel, sino que el duque de Módena lo llevó a su palacio y lo tuvo escondido, porque parece ser que en una actuación ante los franceses en Nápoles, creo que era, pues parece ser que no le pagaron bien, y Siface contestó, tuvo un trato un poco displicente, y claro, digamos que era muy consciente de lo que él valía, y a veces se pasaba un poquito en contestar a estos nobles que le contrataron. De hecho, el que fuera virrey de Nápoles en esa época, don Gaspar Méndez de Haro y Guzmán, que por otro lado es un personaje histórico muy importante como gran coleccionista de arte, y bibliófilo, muchos cuadros que vienen de esta época, de Velázquez, en fin, fueron comprados por este Gaspar Méndez de Haro y Guzmán. Dijo de Siface: ese grande cantante que había triunfado en la mejor parte de las comedias que se han hecho en esta ciudad con mucho crédito, está hablando de Nápoles, aplauso y satisfacción de todos, en que su ventajosa virtud le hace merecer el concepto del más diestro y excelente en su profesión. Estoy, en este caso, no traduciendo, porque el libro de Ricci está en italiano, sino que esto está escrito exactamente así por el que fuera virrey de Nápoles, Gaspar Méndez de Haro. Tanto creció su fama que muchos príncipes pidieron permiso al duque de Módena para que les prestase. Hay que entender que era una
Siface era propiedad, estaba empleado por el duque de Módena y era de su propiedad, con lo cual tenían que pedir permiso. Y el mismo duque se quejaba porque Siface era tan bueno que pasaba demasiado tiempo fuera de la corte, ni siquiera estaba para atender las temporadas musicales y los requerimientos como músico en la corte del duque de Módena. Terminada la temporada en Módena, Siface se va a Londres, donde lo reclamó Beatrice d'Este, que era hermana del duque de Módena. Claro, aquí Ricci se está refiriendo a María de Módena, la que reinó siendo esposa de Jaime II y que fue por tanto duquesa de York. El duque de Módena, cuando le escribe un pasaporte, le escribe unas líneas para que a Siface no le molesten en el camino hacia Londres. Y es interesante leerlo tal y como lo pone Ricci, en su libro. Dice lo siguiente, el pasaporte del duque de Módena. Mandando nosotros a Inglaterra nuestra hermana a Giovanni Francesco Grossi, dicho Siface, nuestro músico, a Londres, veis que no se refiere a castrato, dice músico. Hemos querido acompañarlo de este presente nuestro pasaporte, en virtud del cual rogamos a reyes, provincias y estados por los cuales tenga que transitar, a dejarlo no solamente libre y con el paso expedito en su ida, como en su vuelta con su compañero, caballos, servidores, cosas y armas, y además hacerle partícipe de todas las gracias y asistencias posibles en caso de necesidad, para que se sienta seguro y así conferirle la estimada correspondencia. Lo mismo mandamos que hagan los ministros oficiales y súbditos nuestros por cuanto estiman nuestra gracia. Pues como veis, no era cualquier personaje que transitaba entre provincias, entre territorios, sino que Siface era alguien al que se le tenía en muy grande estima. De camino a Londres, Siface estuvo un poco en París y fue presentado a la Delfina en Versalles, pero el rey Luis XIV, por aquel entonces, el rey Sol, ni se molestó en escucharle. Definitivamente Siface no convencía a los franceses y no logró que fuera obsequiado por sus servicios. Cantó algunas cosas, algunos eventos, pero no tuvo mucho éxito. Así que el 1 de enero del año 1687 hizo sus maletas y cogió el camino para Londres, donde llegó el 16 de enero. Parece que Siface se quejaba del clima londinense diciendo que le dejaba afónico, y los nobles ingleses en su contra decían que era muy caprichoso y que solo cantaba cuando él quería. En Londres se quedó desde este 16 de enero hasta el 19 de junio, volviendo a Italia lleno de regalos y con una carta de la reina María de Módena para su hermano Francesco, duque de Módena, que Ricci transcribe exactamente. Por supuesto, el libro está en italiano, yo me he permitido traducirlo de manera lo más literal posible, sin tomar partido en esta traducción para que se entienda un poco el sentido. Querido hermano, dice María de Módena, esta mía, la carta se refiere, llegará con Siface, que vuelve a vuestro servicio, siendo este país y su aire poco adecuados para su genio y su salud. Así que no puede quedarse mucho tiempo. Él, con mi licencia, se vuelve, estando yo más que satisfecha con él, que lo estimo como el más brillante músico del mundo. Insisto otra vez en la palabra, en el término músico. No se está refiriendo a músico en general, sino a cantante castrado. Cuidadlo y haceos cuenta que si en algún tiempo me lo queréis mandar de nuevo, estaré muy agradecida. Siface se quedó a la vuelta poco tiempo en Módena porque inmediatamente se fue para Roma en noviembre del 1688 y en la ciudad eterna reclamó 800 escudos, nada menos, por cantar en 2 óperas, cuando lo normal, según dice Ricci, era que se cobrasen 800 liras por 3 óperas.
Parece que fue bien porque el 16 de diciembre partió para Nápoles, donde se quedó hasta marzo de 1688. Los embajadores y los representantes del duque ahí en Nápoles lo trataban como tal cual fuera un papa o un soberano, es decir, el trato que le daban al señor Siface era de alto standing, ¿no? Era un trato VIP, Very Important People. No existen muchos registros, dice Ricci, de la participación de Siface entre 1680 y finales de siglo, ¿no? Parece ser que tuvo ahí una temporada en que hay cierto silencio en las fuentes en cuanto a su participación y parece ser que era problemas de voz que le habían afectado y que le obligaron a estar temporadas de silencio. El año 1697 lo encontramos en el Perseo de Giacomo Antonio Perti con los mayores virtuosos de la época. Lo encontramos en Bolonia. Ahí estaba la Mignata, de la cual hicimos un capítulo, Mateuccio Scarabelli, la Polacchina, entre otros. El 29 de mayo, estando en esta producción del Perseo, se corre la voz de que el virtuoso Siface ha sido asesinado. Siface iba en carroza abierta en el camino entre Ferrara y Bolonia, porque había cantado en las fiestas de Pentecostés el 28 de mayo en Ferrara, cuando en el paso del río Reno, en un cruce llamado del Lucellino, es decir, del Pajarito, pararon la carroza 3 enmascarados fuertemente armados. Le dijeron algo al oído después de mandar a todos los sirvientes y al conductor de la carroza que se alejaran, y le dispararon en la cabeza. Los que iban con él dejaron en la calle a Siface y volvieron a Ferrara, donde dieron aviso del incidente. Siface fue enterrado en la iglesia de San Paolo, junto a la puerta de la sacristía, con esta inscripción: Ioannis Francisci de Grossis, alias Siface, Cineres 1697. Tras las averiguaciones sobre el asesinato de Siface, se supo que los asesinos fueron mandados por alguien noble, ya que estos dejaron intacto el oro y las joyas que portaba Siface, y le pusieron nombre a este encargador de asesinato, el marqués Giorgio Marsili Duglioli. Parece que la razón fue por tema de faltas. Una hermana del marqués, Giorgio Marsili, quedó viuda muy joven y fue Siface quien la consoló. Parece ser que era bastante habitual, puesto que los castrados no perdían el gusto por el sexo, simplemente no podían generar, con lo cual parece ser que eran muy apreciados por las señoras. Parece que Siface no hizo caso a la gente que le rodeaba de que dejara estar este tema, y parece que visitaba a la viuda en el monasterio de San Leonardo, donde vivía la viuda ingresada por sus propios hermanos. Esto irritó mucho a estos, porque además Siface, que era bastante bocazas parece ser, dijo que no temía a nadie y menos a marqueses prepotentes. Tal fue la cosa famosa del evento del asesinato, o sea, causó tal estupor que hasta se hicieron poemas al respecto. Y Corrado Ricci incluye un poema, él dice poema anónimo, yo no he encontrado el autor tampoco, y lo quiero leer para que quede constancia de lo que decían en la época. Dice el poema: mientras sobre el Po la única voz clara desplegaba Siface, y la virtud de ella se oía en aquellas orillas, hombres y dioses anhelantes corrían a escucharlo en competencia. Entonces Júpiter juró venganza amarga diciendo: ¿quién es este que mis reinos vacía y somete? Ahora ya no serás tú, te despojaré de la virtud más rara. Y si el elevado saber de todo mortal te hace mayor, que tu sepulcro sea la urna del Po, que aún es fatal a los dioses. Hoy la crueldad sea mi ley, pues para la gloria del cielo, en mí prevalece sobre la equidad habitual los celos. Pues evidentemente no es la virtud ni es
Venus o Júpiter quien se juró venganza, sino el marqués Marsili, que luego fue enviado fuera de Bolonia, pero pidió, al cambiar el Papa, pidió que le fuera conmutada la pena y poder volver a Bolonia. O sea, el tema se olvidó, no hubo nadie condenado a muerte por este tema y la memoria de Sifache quedó ahí. Tal fue la grandeza de este Sifache que el mismísimo Henry Parcel le dedicó una pieza de clave titulada Farewell to Sifauci o Sifauci, que tiene el número de catálogo 656. Quizá esta bella pieza para clave es un buen recuerdo del grandísimo músico Sifache.